Ay, Bueno, entonces, pues vamos a comenzar. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la socialización del trabajo de grado de nuestro estudiante Brian Esteban Gualteros Meldivelso. Eh, que un agradecimiento especial pues al profesor Henry Mauricio Ortiz Salamanca, que funge hoy en esta socialización como docente jurado, revisor, y especialmente también, por supuesto, al profesor, al doctor David Ángel Ruiz Tijerina del Instituto de Física de la UNAM, quien en realidad ha sido el director del trabajo, ha sido quien asesoró y orientó en un 100% el trabajo de Brian. Una inmensa gratitud con el doctor Ruiz. Bueno, el protocolo de este evento de socialización eh, consiste en que Brian tiene 20-25 minutos para presentar su trabajo, después de lo cual tiene la palabra el profesor Ortiz, que como jurado para hacer sus preguntas, enseguida tendríamos, bueno, el protocolo indicaría que de acuerdo con el formalismo, pues sería yo quien haga la intervención. Por supuesto, le cederé el espacio, los comentarios y preguntas de la dirección del trabajo al doctor Ruiz. Y después de esto, tendremos lugar a algunas preguntas del público, si el tiempo nos lo da, de pronto un par de preguntas, para luego hacer una deliberación de la calificación del trabajo de Brian, para lo que de una vez pido la autorización del profesor Henry que permita que el doctor Ruiz esté en esa deliberación, eh, en representación, que es quien realmente ha estado de la mano en el trabajo, en el desarrollo del trabajo de Brian. Por supuesto, yo estaré allí. Y con eso le entregamos al final la decisión de la calificación del trabajo a Brian, y con eso terminamos este evento de socialización. Entonces, sin más preámbulo, Brian, adelante. Tienes 20-25 minutos máximo, son la 1:04. ok, listo. ¿Listo? Bueno, buenas tardes para todos. Yo agregaría entonces a la presentación que, pues, junto a David y junto a Mahmoud Asmar, que es de la Universidad del Estado de Kennesaw, se está gestando pues una publicación en torno a este tema del proyecto. Entonces, pues nada, comencemos. La presentación la divido en dos partes. Lo primero que voy a hacer es un contexto general del problema. Voy a señalar cuál es el problema que nosotros estamos tratando y después voy a señalar el desarrollo del trabajo. ¿Listo? Entonces la motivación nace de una nueva fase de la materia, es el efecto Hall cuántico. Yo con este efecto yo puedo encontrar nuevos estados en materiales y entonces les explico rápidamente en qué consiste. Yo tengo una placa bidimensional al cual está circulando una corriente eléctrica y entonces si yo hago pasar un campo magnético de forma perpendicular, entonces aquí se muestra que la corriente eléctrica en esta dirección transversal va a aparecer, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el carácter de esa nueva corriente? Es que esta corriente se genera sin ese carácter disipativo que tendría cuando yo hago pasar una corriente eléctrica en un cable. Eso es interesante porque entonces me permite hablar de una cosa que es el efecto Hall cuántico. Si se mira acá la resistividad de esta dirección transversal cae a cero en algunas situaciones. Entonces eso me va a permitir pues hablar de posibles aplicaciones después para no sé, una celda solar o qué sé yo. Entonces aquí yo puedo hablar de unos materiales que son los aislantes topológicos. Estos aislantes topológicos es un material que por dentro es un aislante, no conduce electricidad, y en la superficie pues conduce esta electricidad, y lo interesante es que tiene ese carácter que les estoy comentando, que es no disipativo. ¿Listo? Pero entonces estos materiales uno no los puede encontrar pues orgánicamente en la naturaleza. Uno tiene que inducir esos estados, y una forma de inducir esos estados es mediante radiación electromagnética. Entonces esa es la motivación y básicamente es el tema central del trabajo. Bien, entonces empecemos con la literatura. El material que se está trabajando aquí se llaman dicalcogenuros de metales de transición, que básicamente es un sándwich
en donde el pan son dos calcógenos y lo que está dentro de ese sándwich es un metal, ¿sí? Esta estructura yo la puedo modelar como una red de panal de abeja o una red pues de tipo hexagonal, ¿cierto? Lo interesante es que como son dos átomos distintos, la simetría de inversión se rompe y pueden aparecer propiedades interesantes como que el gap es directo, es decir, el mínimo de conducción coincide con el máximo de valencia. Esto me abre posibilidades de aplicaciones optoelectrónicas porque el proceso de absorción y emisión de luz pues va a ser mucho más fácil. ¿Cómo se sintetizan esos materiales? La profesora Paula Giraldo hace 8 días nos decía que eso se hace muy fácil mediante exfoliación, ¿cierto? Con cinta. Pero entonces si yo quiero obtener una bicapa, entonces pues tengo que recurrir a técnicas más avanzadas como crecimiento epitaxial, ¿cierto? ¿Y por qué se puede hacer esto? Porque la interacción entre las capas es de tipo Van der Waals, es muy débil. Entonces, eso. Otra de las cosas que tienen de interesante estos materiales es que cuando yo tengo la bicapa, se perdura esta configuración de gap directo. Y entonces me va a permitir tener un tipo de alineación de tipo 2. ¿Qué quiere decir tipo 2? Que si yo analizo este gap del sistema bicapa, la banda de conducción coincide pues con, o está con la banda de valencia del otro material, en este caso el disulfuro de molibdeno y disulfuro de tuxteno. Entonces, ¿qué hacen en este trabajo? Quiero hacer énfasis aquí. Eh, Toman esta configuración central, banda de conducción, banda de valencia, y lo que ellos hacen es solapar las bandas. Y entonces, al hacer eso, ellos encuentran estos nuevos estados topológicos. La topología explica ese modelo, ese efecto Hall cuántico, y entonces van a encontrar que en esa estructura unos mosaicos topológicos, es decir, regiones en donde están estos estados de borde. Aquí adentro no habría conducción de electricidad, en los bordes sí encuentro esos estados y ellos pues ellos hacen esto con un campo eléctrico, ¿cierto? Inciden en un campo eléctrico en el material y hacen que ese gap se solape. Bien, eso es una predicción teórica que hacen ahí. Pero claro, la aparición de esos estados mediante luz ya se ha hecho teóricamente la predicción, ¿cierto? Entonces se predice que, por ejemplo, puede aparecer un efecto Hall anómalo y se puede hacer el control de un efecto Hall cuántico de spin mediante la aplicación de un campo electromagnético. Esto ya se ha podido comprobar experimentalmente en grafeno y la forma de, digamos, caracterizarlo tiene que ver con este invariante topológico. Este es el número de Chern. Entonces, quedémonos por ahora que básicamente si el número de Chern me da 0, es un estado topológico trivial, es decir, no tenemos esos estados de borde en estos materiales, pero si me da un número diferente de 0, es un número entero, pero diferente de 0, entonces sí tenemos esos estados. Esto se conecta directamente a la conducción que ya les mostré, sumando todos esos números de Chern que yo tengo en las bandas. Entonces ahí está correlacionado pues lo que yo ya les había mostrado de la motivación. ¿Qué pasa acá? Que no solamente yo puedo encontrar esos estados solapando o cerrando ese gap, yo puedo encontrarlo con un gap abierto, es lo que ellos hacen en este material, y esto ya se ha podido ver teórica y se ha confirmado experimentalmente, pues netamente en grafeno, ¿verdad? Esto se ha podido comprobar mediante pulsos ultracortos de luz, esto para mencionar ahí. Y listo, entonces miremos cuál es el modelo que yo voy a describir. Entonces les dije que el trabajo de Tong era importante para recogerlo aquí. El modelo que describe Tong es el siguiente, es una bicapa de estructuras de Van der Waals. Y entonces los acoples entre diferentes capas yo los puedo modelar con estos coeficientes test, que son los canales de interacción. Bien. Entonces, como yo voy a obtener, como yo tengo una bicapa, yo puedo hacer rotaciones y puedo desplazar esas capas. Entonces, yo tengo varias formas de apilar esa bicapa. Tengo varias configuraciones atómicas. Estos coeficientes test son muy pequeños en comparación al gap que tendría cada capa. Entonces, digamos que estos valores que tengo acá no son estándar, son valores pequeños que toman en el paper y con esos son los que yo voy a trabajar. Bien. Qué más se dice ahí en ese paper? Se dice entonces, como ya les dije, se cruzan las bandas y voy a tener dos situaciones. Una en la que no encuentre esos estados topológicos, es decir, un cruce trivial, y uno en el que sí. ¿Listo? Entonces puedo tener estas dos situaciones. ¿Qué me diría
uno trivial, pues un número de Cher igual a 0, y aquí un número de Cher diferente de 0. Bien. ¿Qué hacen ellos en esta situación? Entonces, como les comenté, encuentran estos mosaicos topológicos y los modelan a su conveniencia mediante campos eléctricos para dirigir ese transporte de cargas a su conveniencia. Digamos, es interesante ahí. ¿Cuál es el problema entonces que quiero señalar aquí en mi trabajo? Entonces, lo primero es que mirar la posibilidad de si ese gap realmente se puede cerrar con argumentos de parámetros experimentales que sean posibles. Entonces, este delta G sería el gap que tendría sin campos eléctricos, es decir, en equilibrio. Y este U, pues es el que yo estoy haciendo excitar al modelo, ¿cierto? Entonces acá yo puedo escribir esto como un efecto star lineal de un dipolo y esa energía eléctrica, esa energía potencial aquí inducida, se podría modelar como esto si el campo eléctrico es mayor a 0. Entonces aquí recojo datos que hacen referencia a esta bicapa, a disulfuro de molibdeno y disulfuro de tuxteno, y bajo estos números, bajo estos parámetros, uno hace el cálculo y resulta que el campo eléctrico para que haga que el delta sea menor a 0, tendría que ser mayor a ese 2.22 voltios sobre nanómetro. Esto no es tan posible experimentalmente porque, por ejemplo, el campo eléctrico de ruptura para esta monocapa es del orden de 0.278 voltios sobre nanómetro. De hecho, el gap más pequeño que se puede obtener es en esta configuración de bicapa, que pues ronda 0.9 electronvolts. Bien, entonces aquí está el problema y aquí está pues el objetivo de mi proyecto, ¿no? Entonces lo que se va a hacer es explorar aplicar el formalismo de Floquet para esa bicapa de forma teórica y en particular pues indicar cogenuros de metales de transición y luego hacer un código computacional que me permita ver las bandas de Floquet, ver los cruces que se pueden formar y por último, pues explorar la formación de esos estados topológicos no triviales, dependiendo del tipo de intensidad de luz que yo les incida y dependiendo también del tipo de apilamiento que yo les esté incidiendo. Bien, entonces ese es el objetivo. Entonces les hablo más o menos del modelo. Aquí lo importante es que, como les dije, esa red yo la puedo modelar como este tipo de panal de abeja y en mi zona de Brillouin los puntos importantes son este K y este K'. Bien, entonces si yo quiero modelar, si yo quiero describir los acoples entre una misma capa, yo puedo recurrir a este modelo, que es el modelo K.P, pero este modelo K.P describe bien la situación en los alrededores o en los puntos cercanos a ese punto K de mi zona de Brillouin. Entonces, para tenerlo en cuenta. ¿Cómo hice para saber qué región tomar en cuenta? Entonces, tomé un 15% de la distancia de gamma a acá, según pues estos datos, y entonces voy a tener un radio en donde yo voy a estar analizando el problema inicialmente. Bien, todo esto pues no hemos aplicado luz, seguimos con la luz apagada, ¿cierto? La idea es reproducir los resultados que llegan ahí en el paper de Ton. Entonces ellos proponen este sistema de 4x4, ¿cierto? La descripción de 4 bandas. Y lo que se hace, lo primero que se hizo en el trabajo fue hacer la partición de Louding bajo este argumento, de que los gaps de cada una de las capas son mucho mayores al gap que se forma en la propia bicapa. Sí, en la propia bicapa. Entonces paso de un modelo 4x4 a un modelo 2x2, como se muestra en esta ecuación de aquí. Bien. Entonces, listo, trabajemos con ese modelo, pero entonces yo tengo que discretizar mi zona de Brillouin, ¿cierto? Eso se hizo bajo un método que es el método de Fukui. Y pues para probar su efectividad, primero se hizo el código computacional con la luz apagada. Es decir, quiero reproducir los resultados que encuentran en el artículo de Tong. Entonces, listo, tomo estos parámetros para la bicapa que son característicos de velocidad de Fermi y gaps de cada uno de los materiales. Y entonces aquí yo utilicé este argumento de que como voy a hacer el delta negativo, hasta dónde lo hago negativo, ¿cierto? Entonces aquí modelé las bandas formadas y la curvatura de Berry. Y miren que para mi región considerada, que como les dije era el 15% de la distancia de gamma K, entonces me dice que yo puedo manejar de 0 a menos 226 milielectronvolts. Entonces voy a estar en ese rango de delta. Bien. Entonces eso fue lo que hice. Tomemos un delta entonces entre esta región, menos 113 milielectronvolts, y pues modelemos esas bandas y esa curvatura de Berry. Entonces miren que aquí se muestra que
hay una contribución de la curvatura de Berry y eso me va a permitir encontrar esos números de Cherr diferentes de cero. Aquí lo que se hizo entonces fue, con la luz apagada, pues reproducir esos estados. Miren que los números de Cherr no cambian a medida que yo cambio mi delta negativo. Se mantienen igual para cada uno de los tipos de apilamiento que yo les mencioné. Bien, listo, prendamos la luz. Entonces prendo la luz y entonces tengo que modelar esto bajo la sustitución mínima, ¿cierto? Involucro el campo magnético. Esencialmente lo que hago acá es involucrar el campo magnético de forma que la luz sea polarizada circularmente. Este rango de campo eléctrico lo recojo de esta manera porque dice que es posible encontrar las bandas de Floquet bajo este rango de campo eléctrico. Entonces vamos a manejar 0.01 voltios sobre nanómetro. Bien, y entonces pues lo que hay que hacer es, como ya tengo el Hamiltoniano 2x2, hacer la sustitución mínima ahí y me va a quedar un Hamiltoniano dependiente del tiempo. Ese Hamiltoniano dependiente del tiempo es periódico, por tanto yo puedo aplicar el formalismo de Floquet, que básicamente lo que me va a permitir encontrar es réplicas de bandas, como se muestra en esta matriz. Cada uno de los elementos de esta matriz pues tiene que ver con esta integral que se muestra acá. Y pues nada, se aplica eso. Para explicar qué son los estados de Floquet, básicamente, pues como les digo, tengo un potencial periódico que se modela en el tiempo y entonces lo que yo voy a tener es diferentes energías que se replican a una distancia energética de h barra omega, es decir, de la energía de un fotón que se absorbe o se emite. ¿Listo? Listo, entonces si yo tomo solamente este tamaño de la matriz, pues yo tengo banda de valencia y banda de conducción que se están cruzando. Si yo tomo uno más grande, pues van a aparecer réplicas de Floquet y así sucesivamente, ¿cierto? Lo que encontramos fue que los términos que sobreviven es para m igual a más o menos 2, más o menos 1, más o menos, perdón, 0, ¿cierto? Que sería esto. En este trabajo, lo que nosotros tomamos fue truncar la matriz a solamente un armónico. Entonces, vamos a tener esta matriz que en realidad no es de 3x3, sino de 6x6, porque cada una es una 2x2. ¿Listo? Esta es mi matriz de Floquet. Listo. Entonces tomo estos valores que son pues propios de esta bicapa. Y miren que el delta, pues vamos a trabajar ese delta positivo. Y aquí en este caso, trabajando con estos valores, pues me da 1.38 electronvolts. Bien. Listo. Entonces, ¿qué encontré aquí? A medida que yo incido la luz y le aumento la frecuencia de luz, es decir, la intensidad, voy a encontrar que los cruces de bandas se van a salir de mi región que inicialmente estaba considerando. Eso es un problema porque entonces antes estaba considerando el 15% y ahora tengo que pues irme un poquito más lejos para poder pues encontrar toda la información. Entonces el precio que tuve que pagar aquí es que ya no voy a tener el 15% de esa distancia, sino tomé uno más grande, ¿cierto? El 45% para recoger la información que me daban estos cruces según la intensidad de luz que yo le estaba incidiendo. Entonces, aquí están los resultados. Dos energías esencialmente para la luz incidente, 0.8 y 1.6 electronvolts. Entonces, con esta primera energía yo puedo encontrar esta primera réplica, perdón, estos primeros cruces de las primeras réplicas. Y mire que los números de Cherr, pues esencialmente son nulos. Aquí tenemos un cruce de bandas evitado. Y aquí en esta segunda parte yo tengo números de Cherr diferentes de cero. Ahí tengo esos estados topológicos no triviales, ¿cierto? Esto que les estoy mostrando es para un tipo específico de apilamiento, ¿cierto? Pues en el documento se encuentran todos los tipos de apilamiento y eso fue reportado. Entonces, aquí lo que les muestro es la curvatura de Berry, que esencialmente miren que la contribución que tiene números de Cherr diferentes de cero, que es esta segunda gráfica, me muestran los dos anillos con esa contribución de la curvatura de Berry. ¿Listo? Para cada una de las bandas, que fueron 4 realmente las que tomé. Listo. Y entonces aquí yo puedo hacer la comparación de cada uno de los tipos de apilamiento y los números de Cherr que fueron apareciendo en esos dos cruces que estoy tomando. Entonces, aquí lo que hay que, digamos, lo que se podría ya ir concluyendo es lo siguiente. Efectivamente, sí podemos encontrar esos estados topológicos en estas heteroestructuras de Van der Waals, incidiendo luz y haciendo el tratamiento pues, de Floquet. Pero claro, yo ya les mencioné que esto pues ya ha sido predicho teóricamente, experimentalmente ya se
encontrado en grafeno, inclusive en puntos cuánticos semiconductores, y en grafeno pues ya ha sido encontrado. ¿Qué sería lo innovador o lo nuevo aquí? Que esos estados se pueden encontrar bajo incidencias de luz que están en el espectro electromagnético del infrarrojo cercano y que pueden aparecer bajo diferentes tipos de apilamiento. Bien, esa conclusión que ya voy gestando, voy a dar tres advertencias con respecto a esos resultados. La primera es la siguiente, y es que en el primer cruce vimos que aparecen unos números de Cher diferentes de cero, es decir, estados topológicos no triviales, ¿cierto? Esto no se prevía a priori, porque el único responsable aquí de hacer que aparezcan esos estados es este H1, que en las ecuaciones era el que dependía de Q, del momentum de cristal. Lo que se tiene que mencionar aquí es que para un modelo 2x2 es fácil, relativamente fácil, predecir los números de Chern que uno puede encontrar, porque uno puede calcular la curvatura de Berry y eso se puede hacer analíticamente, eso se hizo pues también en este trabajo. Pero en un modelo 6x6 como lo tenía aquí, pues se hizo de forma numérica y digamos que no se podría decir por qué están apareciendo esos primeros números de Chern en ese primer cruce realmente. ¿Listo? La otra advertencia que quiero hacer aquí es que, como ya les mencioné, tuve que irme más lejos de mi región considerada inicialmente y tomar una región más grande, ¿cierto? Para, para, para encontrar información completa de estos resultados, uno podría proponer modelos de banda completo, como puede ser DFT o puede ser modelos de amarre fuerte completo, ¿listo? Porque aquí pues lo que se utilizó fue K.P y pues tuve que hacer ese aumento en la región porque tenía que incidirlos un poquito más intensa. Listo, y la otra es que, como les mencioné, se pasó de un sistema 4x4 a uno 2x2. Esto se hizo bajo esta aproximación. Lo que pasa aquí es que cuando yo lo estoy analizando para un gap positivo, entonces miren que los órdenes de magnitud de esos valores pues no pues son comparables, ¿no? Entonces hacer esta aproximación pues tiene sus líos, ¿no? Entonces eso es necesario pues aclararlo. Pero ¿cuál sería lo fuerte? Y entonces aquí hago la aclaración. Entonces, se pueden encontrar esos estados topológicos en este sistema bicapa, esencialmente para la luz infrarroja cercana, ¿listo? Y para diferentes tipos de apilamiento. El tipo de apilamiento que estuve mostrando fue este cuarto que se muestra aquí, que es perdón, sí, quinto, RXM, que son los calcógenos de arriba coinciden con los metales de abajo. ¿Listo? Aquí encontramos esos estados no triviales. ¿Qué le da el plus también al trabajo? Que se basó en argumentos de parámetros que son físicamente posibles. ¿Listo? Que es lo que yo pongo aquí. Y finalmente, pues conclusiones. Entonces, sí, efectivamente se demuestra que pueden aparecer en esos cruces de bandas de Floquet esos estados topológicos no triviales y que, digamos, aquí se reportan números de 0, de más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3. Eso hace referencia pues a esos estados que están apareciendo, dependiendo de la intensidad de luz y dependiendo también el tipo de apilamiento que yo esté tomando ahí. Un número de Chet de más o menos 1 puede dar cuenta de efectos de Hall cuántico de spin y de valle, y uno de más o menos 3 también puede dar cuenta de efectos de efecto Hall de efecto Hall de fraccional. Perdón. Y listo, pues estas son mis referencias de mi trabajo, las imágenes. Agradecer al profesor César, al profesor David Andrés Ruiz Tijerina, que como ya lo mencionó el profesor César, fue el que me acompañó durante todo este proceso. Desde el principio, pues aceptó ayudarme y colaborarme con todo esto. Y ya nada, a la Universidad Distrital, a ustedes que están aquí presentes. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Gracias, Brian, por haber respetado el tiempo. Entonces, profesor Henry, acá para que le escuchen. Bueno, un segundo. Pues mientras el profe Henry hace sus comentarios, sus preguntas, yo quiero una vez más agradecer, bueno,
me voy adelantando y para rompiendo un poco el protocolo. Antes de las preguntas, felicitarte, Brian, por el excelente trabajo. Sé que es un trabajo que ha demandado muchísimo trabajo autónomo de parte tuya, que tienes una capacidad que ha permitido hacer esto todo el tiempo con esta orientación, esta asesoría, dirección del doctor David Ruiz, eh, online todo el tiempo, de manera que eso pone también un punto especial. La cantidad de material que has tenido que revisar para, digamos, entender el problema y luego trabajar en él, pues no es poco, es decir, sino la mayoría, la totalidad del trabajo, de lo que tiene que ver con la revisión documental, bibliográfica, pues está por fuera de lo que pudiste haber visto en los cursos acá. Entonces, para mí, pues, me da mucho gusto que hayas podido hacer un trabajo de esta calidad. Y bueno, ya profe Henry está listo. Entonces, profe Henry, ahora sí con sus preguntas y comentarios. Mm. Luis. La Señor, primera. la primera, la presentación. Listo. Eh, Esteban, buenas tardes, muchas gracias. Doctor Ruiz, muchas gracias por la colaboración brindada a nuestro estudiante del programa. Y al público y a todos los que están escuchando, muchas gracias por estar presentes en esta, digamos, en esta socialización de su trabajo de grado. Yo quiero ser claro contigo. Eh, Tú tienes un trabajo de investigación bien interesante, con resultados que dan cuenta de lo que estás presentando. Lo que pasa es que, digamos, por cuestiones propias y personales, tú te estás graduando de un programa de pregrado que en México se llama también de licenciatura. Y, digamos, la labor mía, por encima de cualquier cosa, porque pues yo no voy a discutir tus resultados de investigación, para eso sería otro tipo de cosas, pero el trabajo da un mérito para otro tipo de, o sea, es un muy buen trabajo desde el punto de vista investigativo, pero mis preguntas van a estar más focalizadas a tu formación. ¿Por qué? Porque eh, tú estás terminando un programa cuya área de conocimientos es la física. Claro. Y la física del estado sólido y específicamente, pues estamos hablando de semiconductores. Entonces, muchas de las preguntas que yo te voy a hacer están relacionadas con lo que tú conoces de la formación. Ujú. Eh, pues porque si uno tiene una muy buena formación es mucho más fácil entender o explicar los resultados que produce un trabajo. Y eso ya viene posteriormente. Digamos, en los ciclos de formación, pues va una cosa, después viene la otra, después viene la otra. Entonces, en ese sentido, pues yo tengo varias preguntas alrededor de esa parte de formación. ¿Listo? Claro que sí. Entonces, la primera parte es, ¿qué significa que un material sea topológico? Y si unas, Sí. ya, ya. Bueno, lo que significa que sea topológico, lo que les decía es que lo que pasa es que eh, cuando se empezó a, cuando se empezó a dar cuenta de este efecto, que era el efecto Hall cuántico, ya se tenían unas predicciones, que eran las de Landau, y que predecía muy bien cómo Los funcionaban niveles de Landau. las fases de la materia en torno a esas simetrías. Pero este efecto no lo podía predecir, lo explica la topología. ¿Cómo uno puede, digamos, dar cuenta de qué es lo topológico en los materiales, ¿no? Eso sería como la pregunta. Yo dejé aquí una parte de anexos porque pues es lo que yo no puse aquí todo, pero entonces voy a ir a remitirme allá para tratar de responder a esa pregunta de qué sería lo topológico en los materiales. Es al 6. Entonces, listo, pues voy a responderlo así básicamente. Miren que uno describe las energías de un material bajo las bandas que se pueden formar, ¿cierto? Y entonces lo topológico aquí es que cuando uno habla de topología le dicen que entonces uno estira pero entonces sí romper los... Una pregunta. ¿Esa gráfica de energía en función de qué?
del momentum, de momentum, de momentum del K. cristal. Sí, de K. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que tú estás trabajando en la red directa o en la red Recíproca, recíproca? claro, en la ¿Y por qué recíproca. trabajas en la red recíproca? Porque ahí yo puedo dar cuenta del comportamiento electrónico. ¿No sería por el teorema de Bloch? Pues las dos, sí, porque ahí está No, es implícito el que teorema de gracias al Bloch. teorema de Bloch, usted puede pasar al otro y allá estudia toda Claro, la parte asociada acá del sistema, claro, y es porque es un cambio de estado, por eso claro, del directo al recíproco, sí, claro. y cómo es la red recíproca de una red hexagonal. Entonces, ya voy por allá. Como te das cuenta, estoy haciendo preguntas Sí, de fundamentación, no más. claro, y son pertinentes. Entonces, voy por aquí. Aquí. Entonces, mira, yo lo que está diciendo el profesor es que yo paso del espacio directo al espacio recíproco. Sí. Aquí recojo realmente el comportamiento ondulatorio de los electrones. Por eso tengo que pasar aquí a a este nuevo espacio. Esto se hace pues mediante una transformada de Fourier, ¿cierto? Aquí yo tengo mis vectores reticulares en mi espacio directo y Sí. puedo pasar sencillamente al espacio recíproco con este que casi no se ve la ecuación, ¿cierto? Ese producto punto. Claro, es necesario ir allá. Y allá ya no se describe el sistema bajo una celda unitaria, sino lo que se le llama aquí la zona de Brillouin. ¿Qué es la zona de brillo? La zona de Brillouin sería esa región en mi espacio recíproco que hace que yo pueda, si yo describo los estados de ese, ¿qué? En esa región del espacio, entonces yo puedo predecirlas para todo, pues para todo el cristal. ¿Pero por qué? Por el teorema de Bloch. Por allí. Entonces aquí. Entonces fíjate que, digamos, las energías, aquí está la matriz de Bloch. Mire que esta dispersión electrónica pues se repite. Entonces aquí en esta primera región estaría mi zona de Brillouin. Y si yo me voy a otro, pues se repite lo mismo. Las energías digamos, se van a repetir. Ahí yo tengo esas réplicas. Entonces, devuélvete a la página, a la anterior. Anterior, la que estaba mostrando ahorita, Sí. la de, ajá, Ahí. ahí. Ujú. Entonces, ¿qué viene siendo MKK' MKK'. y gamma? ¿Te refieres a esta, sí? No, en la gráfica, en la primera zona de brillo. Ah, bueno, estos puntos son los puntos de simetría en la zona de Brillouin. Estos puntos son importantes porque, por ejemplo, aquí es donde digamos, donde para el efecto de mi trabajo hay contribución de la curvatura de Berry en esos puntos, ¿sí? Eso no sucede, por ejemplo, en el punto M o en el punto, No, tranquilo. sí, Vas bien, o sea, vas bien. sí. Sino que, o sea, ¿cuál es la relevancia de K' y gamma en la zona de brillo, independiente de tu trabajo? Pues la relevancia es que ahí es donde se dan los estados topológicos. O sea, ahí hay contribución de la curvatura de Berry y si hay contribución de la curvatura de Berry, yo puedo encontrar números de Cher diferentes de ceros, que son ahí esencialmente. O sea, realmente, para mí, son Ujú. caminos de alta simetría por Sí, los cuales tú te vas para llenar el espacio de configuraciones en la zona, para llenar todo el espacio de configuraciones en la primera zona de brillar, porque en la primera zona de brillar está toda la información del sistema. claro, Todas las simetrías y toda la física y todas las propiedades del sistema están ahí. claro, Y claro. te reduces a estudiar solo un motivo atómico en la zona. Ujú. Y por esa razón tú escoges caminos. Ahora, como lo estoy interpretando, algunos caminos de alta simetría no te sirven para hacer el estudio de curvatura de Berry, eh, y pues ¿Es eso es válido? otra cosa. Ajá. Pero digamos que eso es lo relevante y lo importante en términos de la zona de brilla, que es la parte fundamental. Y que esos caminos te sirvan unos, otros no, es pues determinando cómo lleno tú mi espacio de configuraciones en esa zona, pues te va a dar más o menos información de lo que te está dando. Sí, Es básicamente eso desde la física del estado sólido. Entonces era correcto. eso, y digamos, yo no te estoy preguntando por preguntarte solamente, sino que pues también para colaborarte, Sí, porque sí, pues sí. esto es un proceso de formación. Yo odio que me pregunten y que la persona que me pregunte no me dé una Pasan. respuesta también, ¿sí? Sí, Porque sí, sí. esto no es sino es de formación, básicamente. Sí, sí, sí. Entonces, es lo que te estoy diciendo y ahora
bueno, yo lo veo así, que se vuelve relevante para colocar los estados topológicos. Ujú. Entonces, ahora sí, ¿qué significa que hay un estado topológico en un sistema? Entonces, ahora sí vuelvo. Independiente de la fase de Berry. Perdón, de la fase de Berry no, sino de los diagramas de Berry. Ujú, Digamos, en ese diagrama. ujú. No, ahí. En este, ok. Sí. ¿Qué significaría que yo tenga estados topológicos ahí? El estado, digamos, a ver, supongamos que aquí hay que hay un estado topológico no trivial con esta configuración de banda, ¿Por ¿cierto? qué? Porque me daría pues un número de Cher diferente Vale, pero de eso es, cero. digamos que ese es el modelo, pero ¿cómo Ajá. yo o sea, cómo sé yo que hay un estado topológico? O sea, ¿qué significa que el sistema tenga estados topológicos? Esa es la pregunta. Esa es la primera pregunta que te Sí, hice. sí, sí. Y volvemos a la pregunta. Porque Sí. ya tú ya tienes muy claro, te soy sincero, tienes muy claro la física del estado sólido y todo lo que me estás diciendo y te Ujú, felicito, porque son cosas fundamentales que te las tienes claras, no es fácil. claro, Y eso claro. es bien importante y te felicito por eso. Sí. Entonces, yo solo te estoy haciendo una pregunta, es, ¿cómo sabemos, digamos, ahora devuélvete a tu presentación? Porque en unas gráficas iniciales tú podrías decirme, En las gráficas que se obtuvieron del de código, las ¿sí? primeras, de las primeras, cuando tienes el modelo, cuando tienes que tienes un sistema de gap directo. Ujú, Déjame ver esa gráfica. la segunda. Ahí, Ujú, digamos ahí. ahí. ¿Qué significa que hay estados topológicos? Pues lo que hay que mirar es, porque es que no siempre hay estados topológicos en esa configuración. No, no importa. Hay Supongamos que, que, supongamos, supongamos que hubiese estados topológicos. ¿Cómo sabría yo que ahí se están creando estados topológicos? pues necesito mirar las energías. Digamos, analíticamente uno puede, es que me voy a la curvatura de Berry porque va por ese camino. Porque yo, con la función de estados, con mis eigenestados, yo calculo mi curvatura de Berry. Y si hay una contribución en mi curvatura de Berry, probablemente yo pueda encontrar esos estados que dan cuenta de números diferentes de cero. Vale. Yo te voy a ser sincero, yo creo que el doctor Ruiz Sí. nos puede orientar mejor, pero lo que yo tengo entendido, porque yo no trabajo en esto, pero de Ujú, alguna otra forma, en algún momento sí hice unos cálculos para hacer topológicos e hicimos algunas medidas en sistemas que permitía hacer algo de topológicos, pero bajo presión. ujú. Y lo que entendía, lo que veía era que aparecían estados en el gap, que no están. Sí, O no, no sea, están, o porque sea, dicho, sí, para mí un sistema topológico es que el gap no me permite tener estados, porque es una región prohibida en el sistema que no me claro, permite hacer eso, y claro, que me claro, permite, en el caso de estos, tener una banda de conducción, una banda de valencia y un gap. claro. Entonces, para mí, ¿qué es que hayan estados topológicos? Es que por alguna situación particular, como la que tú hablas de que tienes bicapas y que las rotas, por la rotación aparecen en el gap estados. Exacto, y los dibujan como un estado que sale acá de acá, como una raya, Sí, un aparecen, estado de digamos, borde. aparecen estados donde no deberían haber estados porque en el gap no. ¿Y eso qué hace? Que disminuya el gap y que las propiedades que yo ya puedo hacer con ese sistema mejoren la situación. ¿Por qué? Ujú, Porque al hacer un cambio topológico, que es una rotación o alguna cosa sobre el sistema, lo que me permite es que yo ya tengo manejo del gap. Y si tengo ujú. manejo del gap, tengo más electrones que yo pueda ir de la banda de valencia a la banda de conducción y hacer transmisión de información, lo que sea. Sí, Eso es lo que yo tengo entendido de que sea un topológico. Entonces, por eso yo te preguntaba, en un modelo de estos, independiente de que el cálculo te permita decir, ujú, como desconozco que mediante una forma de Berry, esto me permite decir que efectivamente se crearon, que si tú te das cuenta, las gráficas que tú generas, lo que estás es cruzando la banda de valencia con la banda de sí, conducción para saber si se permiten esos gaps. exacto. Eso es lo que yo tengo entendido de tu Sí, trabajo. y uno podría decir como que aquí, digamos, hay estado topológico. Si yo hago cruzar el gap, entonces sería otro estado topológico que puede ser trivial. Disculpa. Tranquilo, no pasa Ujú. nada, no, a mí ya me pasó. No, lo digo es Sí, por eso. eso, o sea, y por eso te preguntaba, ¿qué significa que un sistema sea, un material sea topológico? Y Sí. esa era Es mi que tiene que intención, ver con las bandas, sí. esa era mi intención digamos, de saber si eso, y pues, desde mi perspectiva, lo que tengo, ese es el conocimiento, y pues yo, el doctor Ruiz, muy amablemente, seguramente ahorita en su intervención nos va a decir, no, Henry, eso no es, o es esto.
Sí, sí, lo claro que cual, sí. pues, él es el experto y de una forma estaría muy bien, pero es lo que yo tengo entendido, ¿listo? Claro, sí, válido. Y por eso te estoy Ujú, preguntando sobre cosas fundamentales por eso te decía, teniendo claro lo fundamental, tus resultados los interpretas mucho más fácil, porque son tus resultados. claro, sí. Entonces, yo tengo otra curiosidad, espérate un momento, así rápido, para salir ya de este conjunto de preguntas. Eh, Ustedes tienen bicapas, ¿cierto? De, Tienen un sí, sistema el bicapa, sistema es una tienen bicapa. sistemas bicapas. Y lo que yo tengo entendido es que tienen una y la otra la tienen abajo y la van a rotar Sí, una con respecto a otra. con respecto a la otra Ujú, para encontrar sus estados topológicos. sí, ¿Por qué la interacción de Van der Waals no importa si ese es un problema que se tiene en bicapas de grafeno? Que yo no puedo, yo coloco una capa de grafeno y pongo otra capa de grafeno y solo por la interacción de Van der Waals se rotan. ya se ponen ya y se Sí, rota porque resulta que las distancias entre bicapa y bicapa a es buscar del orden donde la energía de Van der Waals mínima, me se imagino. vuelve importante. Sí, Y gracias a eso, pues no es fácil construir el crecimiento de la estructura en una dirección determinada, pues un porque apilamiento específico. la rotación propia de la interacción de Van der Waals Mm, no permite colocarlas como uno quiere, sino ella hace lo que quiere, claro, dicho de otra forma. ¿Por qué la interacción de Van der Waals, que tú decías, acá no se vuelve importante? pues digamos que completamente la respuesta no la tengo clara, pero yo diría lo siguiente, que cuando yo pongo dos bicapas, yo creo que el sistema va a buscar pues su energía Su mínima de estabilidad. acomodo, ¿cierto? Su equilibrio. Y digamos los apilamientos que se describieron acá, por ejemplo, este R es con respecto a un ángulo cero, una posición inicial, y estos H son rotando los 60 grados. Y pues ahí uno los puede desplazar, y lo que yo decía, que a veces calcógeno con calcógeno o calcógeno con metal, y así sucesivamente. El por qué, el cómo no, digamos, la interacción de Van der Waals interviene ahí, pues no sé, ahí sí no No entraría en lo esos decías porque, detalles. digamos, Ujú. en el trabajo decían que la interacción de Van der Waals no influía en la situación. Y yo por eso te colocaba un ejemplo. En bicapas de grafeno, Es, es la es razón por difícil. la cual yo no los puedo apilar de una forma para poder hacer una Heteroestructura. heteroestructura Ujú. en esa dirección, de tal forma que, por ejemplo, como se hacía, digamos, eh, en materiales que a base de carbono que permitían colocar uno sobre otro y que la resistencia a un golpe fuera para aprovechar, por ejemplo, todas las propiedades que tiene en ese Mm, caso el grafeno. Y como ustedes tienen, son capas bidimensionales, lo que inclusive para modelar, porque no hemos intentado hacer modelamiento computacional de bicapas, eh, y colocar la interacción de Van der Waals en bicapas independiente de que sean grafeno, se vuelve, por la distancia que se maneja entre bicapa y bicapa, que la interacción se vuelve demasiado importante. Entonces, lo que pasa es que escuché que no la tenían y que no era, o sea, no la entendí si era importante o no, y sí, por sí, eso es era la importante. pregunta. Pues no sé si, digamos, esto resuelva. Lo que Por eso pasa es que pregunté cuáles eran las la distancias de interacción, separación entre capa y capa. así como 6 Armstrong más o menos, ahí mostré No, un entonces valor. sí es importante. A esas Y distancias sí es porque, claro, importante. digamos lo que yo dije, los acoples entre una misma capa yo los puedo modelar mediante teoría K.P, pero los acoples entre capas yo los puedo modelar mediante estos canales de interacción que les llaman ahí, y en el paper entonces dan cuenta de unos valores que, como dije, no son estándar, no es que son la regla, sino que como son tan pequeños a comparación de los gaps de cada capa, entonces pues son pequeños y esos son los que se toma para cada uno de los tipos de apilamiento. ¿Sabes por qué lo decía? Es porque yo tengo un amigo con el Ujú. que hicimos, por muchas razones, él hizo una rutina para Vinit, donde se hace la interacción, cómo es la interacción de Van der Waals en mi capas. Y es una rutina que usa Vinit. Ujú. Y él fue el que la hizo y pues yo, digamos, estuve con él en algunas cosas cuando estaba disociando al respecto de cómo hacerla y esas discusiones eran las que teníamos al respecto del tema. Por eso te preguntaba, pues porque pues se vuelve demasiado importante a esas Sí. escalas de distancia en la que tiene una capa con respecto a la otra. Mira que yo podría decir que la contribución de cada acople está digamos, para un tipo específico de apilamiento. Por ejemplo, hay unos acoples que pues son nulos, no los toman en cuenta, y hay otros que sí tienen más retribución. Entonces, no sé de qué manera pues hacen esto, ¿no? Lo que yo de lo que Tranquilo, se no recoge pasa el nada, paper. no.
pasa y nada. uno lo Tú eres reporta. estudiante de pregrado y ya tienes mucho. Ya que digas todo lo que estás diciendo, eso es demasiado. Eso es muy bueno por tu formación y por el programa y para ti y por la asesoría que has recibido al respecto del tema. O Claro, sea que claro. tranquilo, ¿no? Sí, sí, sí. La última pregunta, Ujú, déjame verla en donde aparece la, la zona de Brilloa y aparece la expansión de la zona de Brilloa para que tú puedas tener tus resultados cuando dije que me tenía que ir más lejos, sí, sí. en la zona de Brilloa. Ahí, Entonces puede ser ahí, en la, ajá. más, en la otra más grande. Ujú, Digamos ahí. Yo tengo una pregunta. Mm, Desconozco el tema. Esa es una pregunta de desconocimiento, ujú, y que no necesariamente es solo por una pregunta de investigación. Cuando yo incluyo la zona de Brillouin del lado, estoy incluyendo dos motivos atómicos. ujú, Entonces, ¿qué tan grande es? O sea, yo lo veo de esta forma. Si es muy pequeña, el ampliamiento de la zona de Brillouin, yo podría estar pensando que tengo mi potencial cerca de la condición de equilibrio, y si la estoy mirando cerca de la condición de equilibrio, estaría diciendo que lo miro con una energía muy cerca a la condición de equilibrio, y entonces yo no cambio las propiedades del sistema, que eso es lo que permite hacer ensayos no destructivos. Y entonces eso me permite, digamos, hacer lo que tú tienes como osciladores, meter un HW, ujú. meter un oscilador. Ahora, si la, ¿por qué? Porque estoy haciendo pequeñas perturbaciones alrededor de la condición de equilibrio. Sí, Entonces, la pregunta es, ¿qué tan grande es incluir el siguiente motivo atómico? Porque si yo lo vería así, si es muy grande, pues yo ya no estoy en la condición de equilibrio y los efectos que están teniendo de crear estados topológicos en el sistema no puede ser más bien una contribución de la perturbación que genera el estado que está al lado, el motivo atómico que está al lado de ese motivo atómico, de tener dos zonas de Brillouin trabajando solapadas, entre comillas, porque de una u otra forma tú estás incluyendo estados del otro motivo atómico y no necesariamente el motivo atómico que tú tienes es el mismo átomo, porque tienes átomos sí, de diferente especie. sí, sí, sí. Entonces no podría ser un efecto el hecho particular de que al incluir estados del otro motivo atómico genere esa curvatura de Berry que permite decir que efectivamente hay estados topológicos. Es una pregunta de Ujú, investigación, no sé, sí, sí, sí. no sé. Yo diría que no, pero aquí me ayudará el profesor David, porque cuando uno compara, por ejemplo, dije que, digamos, vamos a describir el sistema con ese modelo K.P, que lo describe bien en esos puntos K. Hay un modelo un poquito más acertado, que es el modelo de amarre fuerte, y Sí, cuando el uno time lo binding. compara, ajá, el O tie sea, binding. ahí es que tú simulas por time binding o haces Sí, es que primero DFT o haces se hizo Hartree comparación Fock de o tie alguna cosa binding así. con K.P para, ya te muestro una gráfica en donde uno puede decir, bueno, qué tan acertado es tomar esa perturbación en ese punto. La encuentro. Esa era la gráfica. Ya casi llego, ya casi llego. Disculpa. Ay, no la encontré. Bueno, voy a decir lo siguiente, y es que en el punto K, cuando uno compara lo que decíamos, tie binding y K.P, en el punto K es muy acertado pues, predecir esos estados porque los dos modelos que recogen los mismos estados. Pero lo que pasa es que el K.P tiene un modelo que es parabólico en ese punto y el otro es lineal. Entonces, recoge bien los resultados en esos puntos, pero pues como me fui más lejos, por eso hice, digamos, esa advertencia, ¿no? Que tanto podría dar cuenta de mis resultados porque me fui un poquito más lejos de mi zona, de mi punto K. Lo que yo podría decir es que mm, el, el, la prueba que hice al principio, cuando yo les mostraba que los números de Cher no cambiaban tanto con ese delta, porque yo le hice como hasta 220 y pico, y mientras que yo aumentaba ese delta, entonces se aumentaba esa región. Y yo lo hice justo cuando ya llegaba al punto que me mostraba como un radio, entonces era como la parte máxima, y efectivamente los números de Cher no cambiaban. Entonces
pues bajo, digamos, si quiero argumentar de que mis resultados son pertinentes, es por eso, porque no cambian el número de Cher si me voy a una región un poquito más amplia de mi punto K. Vale. ¿Sí? Una última, te devuelves, es que es una curiosidad porque me surge. Devuélvete ese Hamiltoniano, digamos esa matriz de 4x4 que tiene. Ajá, sí, la matriz 4x4. A ver, la busco, debe estar por aquí. ¡Ay! Devuelve, ahí. Este fue el sistema Déjame que... esa, déjame Ujú. esa. Si yo miro esa matriz, yo miraría que la posición 1, 1 y la posición 3, 3 es casi como si fuera un problema de valores propios, Ujú. porque es como si yo estuviera haciendo un menos lambda, solo que ese menos lambda, yo lo veo así desde el punto de vista formal, Sí, de eso. ok, O sea, sí. ¿por qué el término 2, 2 no tiene la contribución de oscilador armónico? Porque sería, es que ese punto sería el equilibrio, ¿no? Cuando yo tengo ahí un sistema 2x2, pero yo puedo tomar ese H sub 0 sin perturbarlo, sin la radiación O electromagnética. sea, ahí estás, o sea, si yo estuviera pensando en la zona de brillo, ahí estarías parada en el motivo atómico en gamma, No, 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 ¿no? todo ¿No? esto es en K, todo esto es en K. Ujú. Sí, en K, estoy hablando en K, en Sí, gamma. Gamma, gamma X, gamma M, gamma, que gamma es el 000 sí, 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 de la zona de brillo. la zona de brillo, Ajá. del punto K, perdón. O sea, es que me surgió curiosidad, Ah, ¿por no, no, si qué? mi 0, 0 aquí todo es el punto K. Esto está en punto K, sí, 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 yo ajá. sé que, yo, sí, sino que me dio una curiosidad, es, ¿por qué el término de esa matriz Q, que es la que de una otra forma te permite establecer muchas cosas de tus resultados, el término 2, 2 no tiene una contribución de oscilador armónico? Porque lo que tengo en el primer término, el 1, 1 y el 3, 3, sí hay una contribución de oscilador armónico. Es como, yo lo veo de esta forma, es como si yo tuviera tres partículas, Ujú. o sea, 3 grados de libertad en 3D, y estaría diciendo que el centro, tengo mis modos vibracionales moviéndose en una hacia allá y el del centro está quieto, como si todo el sistema estuviera a la misma frecuencia, como si estuviera en un modo normal de oscilación. Sí. Entonces, mira, O sea, porque, yo... o sea, yo lo veo desde el punto de vista de las vibraciones, es porque el modo normal de oscilación, ese es el más importante. Lo vería así, esa es una pregunta que me surge. Ujú. Entonces, mira, yo lo podría explicar con esto. Y es que la matriz de Bloch precisamente recoge el hecho de que aquí, por ejemplo, estaría, o sea, sería como mi situación de equilibrio con ese potencial, ¿sí? Pero a medida que yo me desplazo diferentes valores, vectores de G, y ese vector G, o sea, es la analogía con esto, ¿no? Ese es el que, sí, Ajá. del teorema de Bloch. Y es n veces G, ¿sí? Ujú. Aquí lo que pasa es lo mismo, pero entonces es n veces H barra omega, Vale. ¿sí? Eso es, ¿Te puedo decir algo? Te sí, felicito. Es un muy buen trabajo, independiente del trabajo, pero te felicito por la formación que tienes. gracias. De verdad, de verdad. Las cosas que te he preguntado en estado sólido, a veces hay mucha gente que en cursos de estado sólido no la tienen clara y ya lo terminaron y sacaron 5. No, no digo que sacaron 5, sacaron una excelente nota. Sí, sí, Y no solo es eso, sino tener claridad de la física de lo que estás haciendo, y te felicito porque de verdad no eso es algo tuyo. Te felicito, de verdad. gracias, profe. Gracias a ti. Y, Dale, y a tu asesor, el doctor Ruiz, a César, por la, digamos, por el, ¿cómo se llama eso? por Por el la intermediación. acompañamiento, ajá, la asesoría. Pero te los agradezco porque tú hiciste una estancia en la UAN, en la UNAM, o todo No, fue así. no todo fue, pues yo estaba estudiando el efecto Hall cuántico y ya contacté con David y me gusta este tema y ya, Pues ta, 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 ta. yo de verdad le agradezco mucho al profesor, el doctor David, Sí, el doctor Ruiz, porque de verdad eh, nos ha mejorado. La física del estado sólido, si tú la presentas en otros lados, van a decir, wow, allá hacen un buen programa de estado sólido, de verdad. Muchas gracias. sí, gracias, profe. Disculpen que esto no es responsable. No, muchísimas gracias al profesor Henry Mauricio Ortiz. Entonces ahora escuchamos al doctor David Ruiz. Adelante, muchísimas gracias. Hola, ¿sería posible que participara yo como tercero? Me parece que iba a haber otra persona también participando, ¿no? O sea, puedo ahorita, solo que voy manejando. Es lo Ah, único. ok.
O sea, ¿quieres Eh, termine mi intervención mientras tú estás más disponible? eh, si son preguntas, si es solamente la conclusión del examen, yo puedo. No, Estoy en no hay llamada. Ah, bueno, preguntas. para preguntas, bueno, pues acá habría del auditorio, pero parece que no hay preguntas. No sé si en la Ah, no, videollamada, está bien. sí. Está bien. Sí, no hay problema. Puedo entonces participar yo, Profe, eh, buenas tardes. ahorita. Este, sí, Oh, bueno, pues primero una felicitación para Brian. Dio una muy buena charla con mucha seguridad. Eh, y una cosa que tengo yo que admitir es que yo tengo mucha suerte porque yo tengo poca experiencia trabajando con estudiantes de licenciatura y lo que eso hace es que sea un poco malo para evitar los problemas que les diseño, ¿no? Para trabajar. Pero tengo suerte porque me llegan estudiantes como Brian, que vienen muy bien preparados, que están muy motivados, que tienen todas las ganas de trabajar. Y entonces, pues a pesar de esa falta de edición por mi parte, logran sacar muy buenos trabajos, ¿no? Brian es mi segundo estudiante de licenciatura que he tenido. Eh, y de verdad que estoy muy satisfecho con todo el trabajo que hicimos juntos. Y como ya mencionaba él, ahorita tenemos un artículo en preparación en colaboración con un colega en Estados Unidos. Un artículo que probablemente vamos a mandar tal vez el próximo mes, espero. Eh, pero el problema que abordó Brian realmente fue un tour de force no solamente de estados sólidos, sino en general de física de la materia condensada, porque tuvo que abordar eh, técnicas clásicas como la teoría K.P. y entenderlas en un contexto bastante nuevo, que son los materiales bidimensionales, donde uno tiene que extender esa teoría, como él mencionaba, ¿no? Incluyendo otros términos que no son parte de la teoría K.P. porque no son parte del teorema de Bloch. Involucran una dirección nueva en la cual no hay repetición, no hay periodicidad. Y luego encima de eso, la parte topológica, que es algo nuevo. El premio Nobel por esos temas justo llegó el 2016, entonces relativamente reciente. Eh, y además todo esto lo trabajó en un sistema fuera del equilibrio, ¿no? Porque justamente eso es lo que hace el bloque. Entonces, eh, me parece que la única cosa que a lo mejor le faltó un poquito más empujar en su presentación es lo novedoso, que es el problema que trabajó, lo cercano que está a la frontera, eh, porque en realidad lo que estamos contemplando aquí es la posibilidad de que este tipo de materiales, bajo este tipo de condiciones completamente posibles actualmente en el laboratorio, eh, permítame, mi amor, puedan producir fases topológicas que uno no encontraría de otra manera en estado sólido, o al menos en este tipo de materiales que tienen un montón de cosas que los hacen atractivos para aplicarlos, ¿no? Son materiales muy manipulables, muy sintonizables mediante campos, mediante presión, mediante incidencia de luz y todo esto. Entonces, eh, pues te felicito bastante, Brian. Y bueno, más allá eh, de hacer preguntas pues, sobre el tema que trabajamos juntos, yo quisiera más bien hacerte preguntas sobre la perspectiva que te queda después de todo esto sobre estos temas, ¿no? Sobre la física de materiales bidimensionales, sobre la parte de materiales topológicos, efectos Hall cuánticos. Entonces, yo creo que mi primera pregunta sería, para ti, ¿cuál es la importancia de los resultados? Y yo sé que ya mencionaste algo en tu charla, pero me gustaría que te explayes un poquito. Ujú. Gracias, profesor David. Pues yo diría que la relevancia de los resultados que se encontraron aquí es que efectivamente yo puedo inducir esos estados con intensidades de luz que son pues, manejables en el laboratorio, que pues, resultaron en el infrarrojo cercano eh, y son propias de que al manejar este sistema que es dicalcogenuros de metales de transición, pues entonces hay aplicaciones optoelectrónicas, lo que decía al principio, ¿no? Pues ese proceso de absorción y emisión de fotones pues va a ser mucho más fácil. Y pues digamos que lo poco que he visto por ahí, pues que la posibilidad de hacer de pronto celdas solares ultra delgadas y pues ahí hay un montón de cosas que
porque pues claro, yo apilo una bicapa y le aplico luz y encuentro esos estados. Hay muchas cosas que se pueden, eh, digamos, apreciar pues a futuro, aplicaciones que pues no tengo de todo claras, pero pues sé que las están ahí, que son, y es un tema de investigación en boga todavía. Claro. Y bueno, a lo mejor desde un punto de vista más de pues de un físico teórico, más de alguien que busca aplicaciones, estos sistemas son una plataforma emocionante para hacer física exótica surgir, ¿no? La parte la parte topológica, como ya mencionabas tú, tiene este potencial de producir efectos Hall de orden superior, por ejemplo, efecto Hall fraccionario, efectos Hall de spin, de valle, etcétera, ¿no? Y, y pues estos efectos, una cosa que a lo mejor no se aprecia en el nombre, porque hay mucha fenomenología y vaya, hay una razón por la cual el efecto Hall ha ganado hasta ahorita 2 premios Nobel, ¿no? El del efecto Hall clásico y luego el del efecto Hall, perdón, el del efecto Hall cuántico y luego el del efecto Hall fraccionario. Y es que la física que emerge en sistemas de este tipo, que ahora se entiende que es la topología lo que está detrás de todo, eh, tiene que ver con cosas tan exóticas como la fraccionalización de la carga, la separación de la carga con el spin, cosas que, o sea, la emergencia de partículas o de cuasipartículas que no se comportan como las partículas fundamentales a las que nos acostumbramos. Y esto resuena con con cosas que pasan en física de altas energías, ¿no? Física fundamental. Y entonces, una ventaja que tenemos en materia condensada es que nosotros podemos jugar con esos sistemas, mientras que la gente que estudia la física fundamental, pues trabaja con la física fundamental. Ellos no pueden cambiarla, nosotros sí, a través de manipular materiales. Y, y justamente lo que tu trabajo muestra es que hay potencial para manipularlos en esa dirección, ¿no? Materiales que parecieran tan pedestres como pues el disulfuro de molibdeno, ¿no? Que, bueno, yo no sé, probablemente alguien a quien le guste los minerales ha visto la molibdenita, pues es una piedrita, ¿no? Y uno puede de ahí exfoliar materiales que tienen este tipo de propiedades. Y bueno, eh, solo como para empujarte un poquito más sobre este asunto de la parte topológica, eh, ¿me podrías explicar qué es, en todos los cálculos que hiciste, ¿no? ¿Qué parte de o sea, son los eigenvalores, son los eigenestados? ¿Qué parte es lo que contiene esta descripción topológica? Que puede ser trivial o puede ser no trivial. Me gustaría saber si eso lo entiendes a profundidad. Ujú. Bueno, yo diría que lo que pasa es que yo me remito a la curvatura de Berry, ¿no? Pero digamos que el ejemplo que siempre se da es que yo tengo, listo, el gap abierto de la banda de conducción de Valencia y digamos que ahí ahí hay estados topológicos. Ese es un sistema bueno, un sistema topológico equivalente porque yo puedo subir un poquito la banda, bajarla y va a seguir en el mismo estado topológico. Pero si yo hago cruzar el gap, entonces ¿qué? Se hace una transición de fase a otro estado topológico que pues va a ser equivalente si yo pues extiendo o, o hago cosas con con las bandas. Entonces, pues eso lo diría para mencionar qué es lo topológico en las estructuras de bandas que obtenemos en los materiales. Ok. Bueno, y por ahí tenías en una de tus primeras diapositivas una expresión para el número de Chern. Ujú. No me acuerdo exactamente cuál tenías, pero si pudieras ponerla. Sí, ya te lo muestro. Sí, claro. Ahí ya. Ah, la veo todavía. Este, Voy para allá. Voy. sí, sí. Sí, era de las primeras, Ujú. Sí, parece. que pues estaba Bueno, en términos ahí de la sí, después. curvatura y del momento K. Sí, que era, o sea, te daba el número de Chern en términos de una integral. Sí. Ujú. Sí, ahí va.
Ya casi, ya casi. Sí, no. Aquí. Ya. Ok, bueno, pues ahí tienes justamente la curvatura de Berry adentro. Permítanme un. Perdón. Sí, bueno, la expresión que tienes ahí es la de la curvatura, pero lo que quería ver era si tenías pues una expresión para la curvatura, pero ¿te acuerdas, por ejemplo, de la conexión de Berry, que la curvatura está dada en términos pues en dos dimensiones de un producto cruz ahí que involucra la conexión? Sí, ya te la muestro. Sí, pero ahí aparece un aviso. A la batería. Pase. ¿El mío no te sirve? ¿No? Circular sí Ah, tengo. bueno, pero no te preocupes, pero no sé si te acuerdas la expresión de la conexión de Berry, que Sí, sí, es sí, es un producto cruz. esencialmente, no de la conexión, no de la curvatura. La conexión tiene un poquito más de claridad. Es un producto interno entre la derivada con respecto a la K de la zona de Brillouin Ujú. y de un eigenestado de Bloch y el mismo eigenestado de Bloch, ¿no? Es el producto interno entre el estado y su derivada conforme uno se mueve por el espacio K. Y entonces cuando calculas el número de Berry, esencialmente lo que tú estás calculando es ese valor esperado y lo estás sumando pues a través de toda la zona de Brillouin, ¿no? Y entonces justamente ahí es donde viene descrita la parte topológica, es justamente cómo varía los estados de Bloch conforme uno se está moviendo por la zona de Brillouin. Conforme uno se mueve por la zona de Brillouin. Y ese número pues está relacionado, por ejemplo, no sé si has escuchado el teorema de Gauss-Bonnet, Sí, donde uno puede calcular el número de agujeros, por ejemplo, que hay en un objeto geométrico, integrando una cantidad similar. Y entonces ahí está en el mapeo de la K en la zona de Brillouin a los eigenestados de Bloch que tenemos en el sistema, donde podemos caracterizar algo topológico, alguna variación que tal vez no es tan simple, ¿no? Que tiene alguna característica topológica, algo que se enreda, por así decirlo, porque bueno, es difícil de hablar de cosas tan abstractas, pero de ahí es de donde viene la topología, ¿no? ¿Okay? claro, es que no, sí, ese término que estás diciendo, pues es básicamente lo mismo. El número de Chern es básicamente ese teorema de Gauss-Bonnet, en donde si yo tengo un número dado, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que el sistema está en un estado topológico equivalente y pues el número de Chern me está diciendo eso con respecto a eso, ¿cierto? Aquí es con el número de huecos, que es en topología como uno lo entiende, y aquí es con la curvatura de Berry haciendo esa circulación en la zona de Brillouin. Sí, es Exactamente. esencialmente eso. Sí, justo esa es la relación, la conexión que hay entre cuántica, ¿no? Física cuántica y topología. Sí, Y correcto. bueno, te quería preguntar también, o sea, me gustaría saber a qué grado tienes claro eh, cómo uno podría obtener un sistema como este físicamente. Entonces, ¿podrías describirme cómo es que típicamente se hacen estas bicapas en el laboratorio? Sulfuro de molibdeno y sulfuro de tungsteno se puede encontrar mediante crecimiento epitaxial. Se puede sintetizar de esa manera y entonces pues ahí viene, bueno, pues aplicarle luz y mirar a ver si de pronto hay una conductancia de Hall y cuando se describe ese sistema de pronto con Floquet, entonces mirar a ver
el valor de esos gaps de las réplicas en los cruces que nosotros estemos analizando. Ok, ¿qué es una técnica epitaxial? ¿Qué- qué quiere decir eso? Uy, ya está. No, eso sí no averigüé, profe. Las Pero técnicas sé que lo... epitaxiales tienen que ver con un crecimiento paulatino, ¿no? Hay diferentes, hay por ejemplo unas muy sofisticadas como epitaxia de ácidos moleculares y hay otras un poquito menos, que bueno, mis compañeros que las utilizan, no les gustaría tal vez que dijera yo que no es muy sofisticada, pero la deposición de vapores químicos, por ejemplo, donde uno pone un substrato y uno hace Sí, fluir gases que contienen precursores, ¿no? una pregunta. Los átomos que aparecen en el material. Y mágicamente estos átomos cuando se depositan sobre el sustrato quedan en la configuración correcta. Entonces es una de las maneras. Y una forma muy típica es que la gente hace muestras en bulto y luego exfolia a partir de las muestras. ¿Qué quiere decir eso de exfoliar? ¿Qué entiendes por eso? Con esfoliar yo entiendo lo de la cinta. Yo puedo sacar de un material y pues como las interacciones Van der Waals pues son débiles, yo los puedo obtener fácilmente. Exacto. Entonces uno hace una muestra de alta calidad con una técnica epitaxial como la deposición de vapores químicos y luego uno viene con algún tipo de cinta, algún adhesivo polimérico y arranca hojas, ¿no? De la muestra en bulto, la muestra tridimensional. Y lo increíble es que luego las personas pueden tomar esas hojitas que obtuvieron, esas monocapas, y poner una sobre otra. Y hay grupos, por ejemplo, el grupo de la Universidad de Texas en Austin, ahorita no me acuerdo cómo se llama, el líder del grupo, y hay pues, grupos en Harvard, por ejemplo, en Manchester, que han desarrollado ya equipos para hacer lo que ellos le llaman transferencia determinista. Es decir, pueden venir con un material y ponerlo encima de otro en el ángulo que quieren y obtener muestras de muy buena calidad. Y entonces, ¿qué pasa cuando uno hace eso? Si yo tomo dos materiales diferentes, por ejemplo, que tienen constantes de red distintas, ¿no? Dos dicalcogenuros, pero no el mismo, y apilo uno sobre otro, ¿cómo se ve la muestra? Ya, sí. Pues no sé si te refieres a qué tipo de apilamiento, o sea, pues ahí hay un patrón, si yo apilo dos bicapas, pues ahí aparecen patrones de marea, ¿no? Y que es justamente lo que Ajá. en el paper de Ton, pues clasifican varios tipos de apilamiento con esas apariciones de esos patrones de marea. Ok, si le tuvieras que explicar a alguien que nunca los ha visto o que no, o vaya, que los ha visto pero que no sabe qué son, ¿qué es un patrón de More? Entonces, yo diría que, digamos, cada una de las capas, de las monocapas, pues tienen su distancia interplanar, ¿no? Una que, digamos, la distancia de un átomo a otro. Y entonces con eso yo puedo armarlo para configurar una red, una celda unitaria. Pero cuando yo pongo una sobre otra y de pronto la roto, entonces resulta que yo puedo describir el sistema bicapa mediante otra distancia interplanar A que puede ser un poquito más grande. Y entonces, por ejemplo, cada monocapa, digamos, tiene sus distancias interplanares eh, que hacen la difracción electrónica con cierta característica, pero entonces cuando yo los apilo, entonces estas distancias cambian y por tanto tengo otra difracción electrónica pues diferente. Eso diría yo. ¿Se fue? Bueno. Perdón, se me desconectó un momento, parece. Sí. No sé si me alcanzaste a escuchar. Sí, sí, escuché que estabas hablando sobre esta modulación de la distancia entre las capas, ¿no? Sí. Hay una mitad. Entonces, yo no hice una transparencia con respecto a mostrar qué sería un patrón de Moiré, pero entonces eso pues didácticamente lo muestran como que cuando yo giro una capa sobre la otra, entonces un patrón que yo pueda coger de esa bicapa se vuelve más grande a medida que yo voy girando la capa con respecto a la otra. Entonces la distancia interplanar de esa bicapa pues cambia.
cambia, ¿no? Y cambia el registro atómico conforme uno se va moviendo por la muestra. Sí, sí, claro. Y entonces ahí pudieras describir la conexión con los cálculos que tú hiciste. Por ejemplo, tú calculaste para un apilamiento, para otro, los números de Chern, ¿no? Sí, Entonces, ¿cómo se conecta el patrón de Moiré con estos apilamientos específicos, ¿no? Que son constantes, que no varían a lo largo de la muestra? listo. O sea, como tratar de predecir qué números uno podría obtener de acuerdo a esos diferentes tipos de apilamientos, ¿sí te refieres? Ajá. Pero ¿cómo aparecen estos apilamientos en el patrón de Moiré? Pues lo que yo entiendo es que uno puede tomar o hacer coincidir de pronto en la primera bicapa calcógeno con los metales de abajo, otra configuración calcógeno, otra configuración metal y así. Ajá. Y Ok. ¿Y digamos cómo van apareciendo en la muestra? señor, Digo que cómo van apareciendo estas configuraciones en la muestra. O sea, el patrón de Moiré explora todos los apilamientos posibles, esencialmente. En una sí. región hay uno, en otra región hay otro. Y entonces estos que tú muestras, ¿cómo aparecen en la muestra? Por ahí entra la palabra mosaico que mencionabas en algún momento. Lo que ellos encontraron fue estos estados topológicos, ¿cierto? Y entonces, ya. Pues yo no sabría cómo conectar, digamos, un tipo de apilamiento con un tipo específico de estado topológico, porque lo que yo entiendo ahí es simplemente encontraron esos estados topológicos, o sea, en regiones de la bicapa se encontraban esos estados de bordes y ellos pues, los acomodaban pues, a su conveniencia con campos eléctricos, ¿sí? Mosaicos topológicos, es decir, como áreas en donde esas transparencias sí la mostré, pero no me puedo devolver. Áreas en donde yo tengo esos, digamos, aislantes topológicos. Más o menos lo mostré ahí. Los Ajá. mosaicos topológicos es el trabajo de Tom. Esto. Ahí, ¿no? Sí. Ajá. Claro. Y lo que sucede es que esas regiones que se ven diferentes, en una hay un apilamiento, en otra hay otro apilamiento, etcétera, ¿no? Ya. Y naturalmente aparecen fronteras entre uno y otro. Por eso, una forma de trabajar las cosas, que es lo que estamos haciendo ahorita, es enfocarte en un apilamiento, asumir que fuera toda una muestra, ¿no? Pero en realidad es solo una región de la muestra y uno calcula las propiedades topológicas de esa región, ¿no? Y lo otro, que es lo que vamos a hacer eventualmente, pues es hacer cómputos de doblado de bandas para contemplar toda la muestra, ¿no? Porque eso es algo que también se puede hacer. Y pues vaya, los resultados deberían ser equivalentes, ¿no? En el límite en el que estas regiones que aparecen y que alternan en la muestra sean lo suficientemente grandes, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Que uno obtiene estas fronteras de manera natural por el apilamiento, ¿no? Porque dos cristales que no son idénticos no se apilan de forma perfecta y entonces aparece el patrón de Moiré y todos los diferentes sistemas que describiste, bueno, 3 de ellos en un tipo de muestra y 3 en otro, aparecen en la misma muestra, ¿no? Claro, sí. Bueno, sí, a pensar qué otra pregunta te podría hacer. Em, pues no sé, a lo mejor yo creo que preguntas sobre el trabajo y sobre física, ahí lo puedo dejar ya. Estoy conforme con tus respuestas. Eh, pero me gustaría preguntarte sobre tu perspectiva, ¿no? O sea, una vez que aprendiste estas cosas, que trabajaste con este tipo de sistemas, ¿qué personalmente te gustaría explorar después? ¿Qué tipo de sistemas te llaman la atención? ¿Qué tipo de física? Difícil, pero es la pregunta más difícil. Ajá, claro. Porque es la pregunta sobre lo que sigue. Sí. Pues en realidad lo que he pensado así es, pues no lo he planeado, pero pues uno podría
Y sí, pues el siguiente paso es de pronto lo que tú me estás diciendo, esas posibilidades de que uno pueda hacer esto en el laboratorio, y que pues recogimos argumentos que son físicamente posibles en el laboratorio, pues la posibilidad de eso, ¿no? Pero pues eso ya, por ejemplo, yo pensaría, ya digamos, mi tesis de maestría tendría que ir encaminado hacia eso, ¿no? No me gustaría que fuera pues, teórico acá, sino de pronto una muestra más experimental con Algo más. respecto a este mismo tema. Ok, muy bien. Bueno, bueno, pues yo concluyo mis preguntas ahí. De nuevo, muchas gracias. Y muchas gracias al jurado por permitirme participar. Yo anticipaba estar como espectador el día de hoy nada más, pero agradezco mucho que me hayan permitido también participar en el examen. Al contrario, muchísimas gracias, doctor Ruiz. Entonces le vamos a pedir ahora a continuación que Brian y los demás se retiren unos minuticos mientras hacemos la deliberación de la nota. Profe, Pueden buenas dejar. tardes. Yo no sé cómo está de tiempo para Oh, una pregunta. es muy corto. Bueno, No, no, señor, ya como un poquito el protocolo también. Quería pues felicitar a Brian, compañero desde el primer semestre que nos sentamos en el mismo pupitre, como se dice, y he visto como Orlando. su avance hasta el día de hoy. Felicitarlo porque está culminando de la mejor manera pues este proceso y alentarlo a que siga, que está para grandes cosas. Gracias, Gracias, Orlando. Orlando. Muchas gracias, Orlando, por las palabras. Está acá Gracias, Orly. emocionado Brian. Sí, Muchas gracias, Orlando. Bueno, entonces vamos a cerrar acá un momento. Yo no tengo el teléfono de David. no, no porque siempre era por Zoom. Por Zoom. No, no sé cómo hacemos para. Entonces, no, sería pedirle. Vamos a hacer otra sala acá o pedirle a las personas que están en la videollamada que se desconectaran unos minuticos para no poner a David a conectarse con otro link. Entonces le pediría a Orlando, a Sebastián, a Caterina, a todos que nos regalen unos minuticos. Ya salieron. Quedó Caterine. Caterine, ahorita vuelves en unos 5 minuticos, por favor. A ver. Bueno, yo creo que ya, pues Caterina está en México también. Bueno, pues David y Henry, muchas gracias de nuevo pues a David por dedicar su tiempo para orientar a Brian. Y pues sería momento ¿Cómo estás? Mucho gusto. de deliberar. Yo particularmente, bueno, el protocolo es que la nota definitiva del trabajo de Brian, el 50% lo pone el director, el 50% lo pone el jurado. Por supuesto, en este caso, quien debe dar el 50%, la valoración del director, pues debe ser David. Pregúntenos. David, no sé qué valoración, acá la valoración va de 0 a 5. 5 es, pues, por supuesto, el mejor trabajo. Y bueno, entonces, y la nota probatoria es 3. Okay. No, yo definitivamente le daría un 5. Yo trabajé muy bien con él y con todo y que hay ciertos conceptos que aún están un poquito difusos para él, no lo culpo porque justo yo les decía, el proyecto, a como lo formulé para trabajarlo, era un proyecto buscando una publicación, no fue un proyecto particularmente estructurado para un